Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Y ahí estamos viendo a Ricardo Changala para reencontrarnos en este viernes y hablar quién sabe de qué. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas ganas de conversar contigo y con la audiencia. Y bueno, quería Bien. arrancar este espacio con una pregunta. A ver, Te quiero hacer una pregunta. a ver. A ver, esas adivinanzas. ¿En qué se parecen, en qué se asemejan un tratado de libre comercio y el Premio Nobel de Economía? No tengo ni idea. En que ninguno de los dos existe. Estamos hablando de la inexistencia. Y más allá de que pueda ser broma o divertido, el asunto es que tiene su relevancia política y social la cuestión, ¿no? Uno de los Me tantos imagino. temas, unas tantas áreas temáticas, informaciones o análisis o noticias que nos llegan y que en realidad no tiene mucho asidero. Si te parece, empezamos por el primero, por el Nobel, El Nobel. entre comillas. Hace unos días, se supo, unas semanas, meses, se supo de la entrega de un premio que se llama, algunos le llaman Nobel de Economía, a tres economistas, dos británicos, un norteamericano, de importantísimas universidades. Perdón, los tres son norteamericanos, dos de la Universidad de Massachusetts y uno de Chicago. Ajá. Muy importante, con gran trayectoria, por una publicación que ahora comentaremos brevemente. El asunto es que en muchos lados, incluso en América del Sur, estuvo haciendo alguna gira uno de ellos, se lo presenta abiertamente como el ganador o los ganadores del Premio Nobel de Economía. Pues esto es un error importante, porque Nobel, cuando hizo la donación, que después se constituyó en lo que ya sabemos desde hace mucho tiempo, la entrega de premios, no incluyó la temática de economía entre los temas que le interesaba que se fueran premiados. Por razones muy concretas, básicamente porque él entendía que, bueno, no era una disciplina cuyo nivel científico no admitiera muchos cuestionamientos y debates. Por lo tanto, no entendió que fuera correcto incluir ese tema. Bueno, Ajá. desde el año 1968, es decir, muchos años después de la existencia de los Nobel, el Banco Central sueco, el Sveriges Riksbank, empezó a dar este premio y lo denominó el Premio en Economía, en Ciencias Económicas, en memoria de Alfredo Nobel. Mm. De ahí que empiezan a haber ciertas palabras que se empiezan a cruzar. Y no solo eso, además de ser el mismo país, Suecia, se entrega en la misma época que los otros reales premios Nobel, y la entrega oficial se hace en las instalaciones, en los espacios propios de los Nobel. Pero bueno, Para mayor confusión. exactamente, no ser elementos que juegan ahí, pero en realidad no es exactamente un premio Nobel, sino el premio que da el Banco Central sueco. ¿Y esto por qué es importante? ¿Qué relevancia puede tener? Bueno, porque en realidad, detrás de esta explicación que estamos dando, lo que se evidencia es que quien otorga el premio, que es un banco, una entidad financiera, lo hace desde una perspectiva técnica y política, sobre todo de la economía, muy orientada, muy clara. Si uno Ujú. mira y entra a la página web, alcanza con entrar a la página web del Banco Sueco, se va a enterar cuáles son sus objetivos y sus principios. Inflación cero, bueno, una serie de elementos propios de la economía más ortodoxa, ¿no? Y sobre esa línea, entonces, desarrolla las premiaciones. Si tú mirás la lista de premios Nobel que hay del 68 para acá, con alguna rara excepción, como Amartya Sen o algún otro, todos son anglófonos, o la gran mayoría son anglófonos, ingleses, norteamericanos, en fin, y todos en esta línea que estamos hablando. De los primeros premios Ujú. Nobel, o premio del Banco de Suecia en Ajá. economía, es Friedrich von Hayek, Milton Friedman, Stiglitz Samuelson, también estaba allí en esa lista. Stiglitz también estuvo en su momento, pero todos Ujú. pertenecen, hay más críticos, menos críticos, pero todo pertenece a una línea determinada de pensamiento. ¿Sí? De hecho, Ujú. ¿por qué se creó en el año 68? Bueno, justamente fue una intención de un sector de la política y la economía sueca para de alguna manera contrarrestar la tendencia de la socialdemocracia de aquellas épocas, que era una Ujú. socialdemocracia de izquierdas,
que avanzaba en concepciones mucho más rupturistas, digamos, que las actuales. Así que ahí hay una historia atrás, ¿no? Creo que se aprende. Y Claro. para terminar con esta parte de nuestros dos elementos que estamos comparando, déjame decirte algo más. Eh, los autores estos fueron premiados, entre otras cosas, ahí lo dice el documento oficial de la entrega del premio, interesante, un documento bastante breve, pero muy interesante para leer, porque han desarrollado un estudio importante, no solo en economía, sino sobre todo en la relación entre las calidades y las características de las instituciones, ¿sí? Y la posibilidad de los avances económicos, de cómo romper la lógica de 200 años de diferencias económicas entre países. Bueno, muy bien. Ujú. Eso es lo que plantea el estudio que hicieron, que por cierto no es nada original, hay muchos otros que han trabajado esto. Pero lo que quiero comentarte, y con esto me quedo en este tema, es que cuando él hace una entrevista a Robinson, uno de los premiados, hace muy poco tiempo, él dice, bueno, la verdad, hay algunos lugares que han sido pobres y que han logrado superar sus condiciones y que han generado procesos de igualdad y mejora de condiciones económicas de la sociedad. Y le preguntan a los periodistas que lo entrevistan, bueno, demos un ejemplo. Bueno, por ejemplo, China, ¿sí? Si tú vas a la nómina de premios Nobel de Economía premiados, no hay ningún chino. Que los mismos autores de estos trabajos dicen que en realidad son unos fenómenos, porque son los pocos que han Claro. logrado superar realmente condiciones de pobreza extrema y a llegar a condiciones de vida mucho más. Bueno, dejémoslo por ahí. Dejamos los Nobel. Dejémoslo en Nobel. Pasemos ahora a un tema de actualidad importante, ¿no? El libre comercio, porque hace poquito tiempo, pocos días, se conoció en América del Sur, el Mercosur, la firma de un acuerdo Ujú, comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Como nos pasaba con los Nobel, muchísimos medios de comunicación, dirigentes, incluso académicos, andan por ahí hablando del Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? ujú. Y la verdad, eso no es cierto. No existe el Tratado de Libre Comercio, para empezar, ¿no? Tampoco este. De hecho, si vos mirás el documento oficial que publica el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, que en ese momento es quien estaba presidiendo el Mercosur, lo que dice es que es un acuerdo, ¿eh? Que va más allá del comercio, que tiene contenidos políticos, etcétera, etcétera, y que adquiere una relevancia singular en el escenario geopolítico. Así lo denomina y después desarrolla algunos de sus contenidos. En ningún Claro. momento dice que es libre comercio. Tampoco lo dijo la representante de la Unión Europea, la señora von der Leyen, cuando hizo su discurso en el acto. Entonces, ¿por qué se habla de libre comercio? No es verdad eso. Y déjame decirte tres o cuatro cosas más para redondear la idea. Ujú, Primero, ¿eh? Cuando países o bloques comerciales firman acuerdos, lo que, más allá de lo que digan el acuerdo en sí, esos acuerdos están regulados desde afuera por otras entidades. Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, ¿eh? Que tiene una regulación desde hace muchísimo tiempo, es muy antigua, que se aplica a todos los procesos regionales de intercambios comerciales o de acuerdos comerciales y que hay que aplicarlos sí o sí. ¿Qué tiene que ver con el tráfico fronterizo, uniones aduaneras, etcétera? O sea, hay una normativa que está más allá de lo que digan los acuerdos. Que eso no es tú y yo firmamos un convenio y comerciamos lo que queremos cuando queremos, no. Hay regulación. En el caso, además de la Unión Europea, lo quiero mencionar porque me parece que es bien importante, en el último año, este año, la Unión Europea firmó, acordó, aprobó varias directivas, dos de las cuales tienen que ver con elementos muy importantes para un acuerdo como el que están haciendo ahora. Bueno, está en proceso de ujú. terminarse entre la Unión Europea y el Mercosur. Una, ¿ah? Que es todo el tema medioambiental y la responsabilidad de las empresas en el medio ambiente. Pero no solo las empresas europeas, las empresas europeas y todas las subsidiarias o todas las vinculadas en la cadena productiva, que obviamente también tendrán que ver con las de otra parte del mundo, por ejemplo, de América del Sur, ¿sí? En la producción de sus materiales, de sus productos y en la comercialización de los mismos, por los cuales se establece una serie de regulaciones muy importantes. Y además, hace muy poquitas semanas, el Parlamento Europeo también aprobó una directiva muy importante que tiene que ver con la persecución y combate del trabajo forzado. ¿Ah? Y por lo tanto, también se aplica a toda la cadena de producción. Ya sabemos que en nuestro continente y también en Europa
se han detectado casos de trabajo forzado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no solo por lo que dicen los tratados o los acuerdos comerciales, sino por otras normativas que sí o sí hay que aplicarse, hay infinidad de regulaciones que están muy lejos de considerar eso como un libre comercio entre partes. Esto no es verdad. En conclusión, no hay tratado de libre comercio porque en realidad no existe el libre comercio. Cualquier fenómeno comercial está regulado, tiene normas, tiene... Por lo tanto, es una falacia. ¿Y por qué es importante, igual que hablábamos con el Nobel, este asunto? Porque cuando se presentan estas dinámicas o estas discusiones como libre comercio, ocurren dos cosas. La primera, que se hace énfasis en la parte comercial y se olvida lo más importante, que estas son negociaciones políticas, ¿ah? Que tienen mucho que ver con muchos aspectos políticos. Y segundo, se insiste mucho, como en este caso del Mercosur, de que, bueno, en realidad son negociaciones técnicas y que la parte política viene al final. Eso es absolutamente falso. Por supuesto que hay componentes técnicos, hay aspectos técnicos en la discusión, pero todos tienen que ver con elementos políticos muy importantes. Otro elemento que quería señalar, como lo que mencionaba de trabajo forzado y otros aspectos, es que muchos de los contenidos que se han venido agregando en los tratados de comercio, algunos llamados libre comercio, hace muchos años, son promovidos e impulsados por las organizaciones sociales, particularmente por los sindicatos, con la idea de incorporar controles y vigilancia de que los productos que se intercambian no sean producidos en condiciones de violaciones laborales. Así que eso también es muy importante considerar y por eso no es de extrañar que las organizaciones sindicales del Mercosur hayan levantado la voz cuestionando severamente el proceso, porque además no han sido consultados. Pero esto no pasa en el Mercosur, pasa en todo el mundo, y por eso es importante reflexionar sobre qué significa lo que se llama Tratado de Libre Comercio, qué alcance pueden tener, sin perjuicio de que pueden ser acuerdos muy buenos y a lo mejor tienen elementos muy positivos, pero hay otros que hay que considerar con mucha seriedad. Y en cualquier caso, nunca estamos hablando de libre comercio. Ricardo, clarísimo. Me despido que se nos van los tiempos. Nos reencontramos el próximo viernes. Un gran abrazo. Muchas gracias. Arriba.